Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre y como ya lo oramos hace un momento, gracias al poder del Espíritu del Señor que ha hecho morar en nuestras vidas, que nos trae, que nos convoca, que nos reúne para poder ser instruidos por Él. Y pues vamos a seguir, ¿no? En este caso vamos ya entrando al capítulo 11 de Lucas. Vamos a ver la porción del 1 al 13 en esta ocasión, y el título que nos compete esta semana es Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, y tenemos un objetivo aquí, y dice así ahí nuestras hojitas, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El objetivo es el otro. Sí, perdón, estoy diciendo el versículo de memorizar. Gracias, señorita. Ordenar nuestra manera de orar siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Ando bien concentrado. Sí, ahí está. Ando bien concentrado. Sí. Ok. Ordenar nuestra manera de orar siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Ok. Es decir, pues bueno, ya hemos visto esta parte de la oración en Mateo, pero hoy le vamos a dar un pequeño repaso. No vamos a entrar mucho en la oración tal y como, pero porque hay otros detalles que muestra ahí el Señor, pero vamos a irlo viendo. Y tenemos un versículo a memorizar, que ahora sí es el 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Muy bien. Versículo polémico si lo sacas de contexto, muy polémico, pero vamos a ver qué nos dice el Señor. Me gustaría déjenme nomás, es que tengo un apunte aquí, déjenme ver si acompáñenme si gustan antes de empezar a 1 Corintios 2, 6 en adelante. 1 Corintios 2, 6 en adelante. Voy a leer un pedacito de esta porción de la Escritura solamente para dejar bien definido y bien asentado que y lo digo específicamente, lo quiero aclarar, lo digo específicamente por el versículo a memorizar que acabamos de leer, y ahorita que lleguemos, pues verlo en su contexto correcto, ¿verdad? Y no como muy fácil pudiera tomarse de otra manera. Voy a leer 1 Corintios 2, 6. Dice así en la Escritura, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Estamos capeando? Mas hablamos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, punto y coma, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta ahí voy a parar. Bueno, después de que el Señor nos ha dicho estas cosas, en ese contexto vamos a leer lo que viene, ¿verdad? Esta parte de la oración. ¿Y por qué hice énfasis en eso? Porque cuando tú oras, estás hablando con el Señor espiritualmente. Es más, puede ser que tú no pronuncies, y creo que a muchos nos ha pasado, ninguna palabra, pero sabes lo que le quieres estar diciendo al Señor y el Señor lo sabe. A lo que me refiero es esta parte, ¿verdad? Jesús le dijo a la samaritana que íbamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque Él es ¿qué? Porque el Señor es ¿qué? Es espíritu. Es decir, esto no podemos verlo de otra manera. Nuestra oración con el Señor no es como una, obviamente, o sea, quiero que me entiendan que no es una plática carnal, sino espiritual. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Leo el versículo 1 y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Primer preguntita ahí en nuestra hojita, dice: ¿en qué momento se acercó a Jesús uno de sus discípulos y le dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos? Cuando Jesús estaba orando. Cuando Jesús terminó de orar. Es correcto. Cuando Jesús terminó de orar. Es decir, ¿de qué vamos a hablar, hermanos? Yo quiero que ustedes me digan. Sí, de la oración. De la oración, de esta comunión que tenemos con el Señor en la oración, ¿verdad? De eso vamos a hablar, ¿ok? Es que ¿por qué recalco mucho? Porque es espiritual, porque es oración, porque es hablar con el Señor, porque no quiero sacar el versículo a memorizar de contexto, por eso. ¿Sí? Vamos a continuar. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, como siempre, misma dinámica. Aquí levantan la mano, allá nomás abren su micrófono y lo comentamos, ¿sale? Hay otra pregunta ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita te los digo. Dice, ¿cómo podemos... Perdón, ¿cómo? No. ¿Dónde estoy? ¿Cuál fue precisamente? Gracias. ¿Cuál fue precisamente su petición? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. De eso va a hablar Jesús. Enséñanos a pedir, Señor. Sí, gracias. Mi esposita dice, no dice enséñanos a pedir, no, enséñanos a orar. Es cierto, ¿verdad? Muy bien. De eso va a hablar Jesús. Ese es el tema, ¿verdad? De hecho, es el tema de la hojita, ¿verdad? Enséñanos a orar. De eso va a estar hablando todo, aunque saque Jesús unas anécdotas o historias o como le quieras llamar, Él está enseñándonos a orar en todo el tiempo. Ok, continuamos. Versículo 2.
Amor, ¿me ayudas con el 2? Fuerte y claro. Y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, esta es la primera parte que estamos viendo, que el Señor inmediatamente no dijo sí como no, o miren, sí, les voy a enseñar, no, simple y sencillamente, y les dijo, cuando oréis decid, y empezó a enseñar. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, esto es súper importantísimo y no voy a entrar mucho porque esto ya lo hemos visto en otro evangelio, en el de Mateo. Y pues el esquema es el mismo. Pero sí, esto de Padre, ellos jamás le habían llamado Padre a Dios. Jamás de los jamás. Y Jesús comienza a decirles, enseñarles, así van a orar, porque Él es su Padre. ¿Sí? Y entonces Padre nuestro, no dice Padre mío, es nuestro porque es Padre de su cuerpo, de su iglesia, de muchos hermanos que somos por la sangre de Cristo, que fue así. Y luego que estás en el cielo, es decir, estás en lo alto, yo estoy aquí abajo, tú estás en lo alto, tú tienes una postura, yo tengo otra, santificado sea tu nombre. La pregunta no es que le vamos a decir al Señor, Señor, te recuerdo que tu nombre es santificado. No es para recordarle nada. Es para que nosotros podamos santificar su nombre verdaderamente con la obediencia, ¿verdad? Él es santo, santo, santo 3 veces. Lo entienda yo o no lo entienda, lo obedezca o no lo obedezca, lo comprenda o no lo comprenda, me parezca bien, me parezca mal, Él es santo. Yo tengo que santificarlo, es decir, obedecerle para darle su lugar y yo ponerme en el mío. Venga tu reino. Ya sabemos que esta parte, venga tu reino, no es decir, venga tu reino, Señor, con mi vecino. Venga tu reino con mi suegra, Señor, porque te necesita tanto que no. O venga tu reino con mi jefe en el trabajo porque no me entiende, no me comprende. No, venga tu reino es aquí, reina en mi vida. Reina en mi vida, Señor. Ya no me dejes tomar decisiones a mí a la ligera. Sé tú el que tome las decisiones por mí. Me parezcan o no me parezcan. Me convengan entre comillas o no me convengan entre comillas. Y lo entrecomillo porque las decisiones que Dios toma para nuestras vidas, todo nos ayuda para bien, ¿no? Como dice Romanos 8. Y luego dice, hágase tu voluntad, es decir, no la mía, ya lo tocamos un poquito, como en el cielo, así también en la tierra. De la misma manera como reinas, Señor, y como haces tu voluntad en el cielo, de la misma manera en la tierra. Pero no solo con mis enemigos, no solo con mis vecinos, no solo con mi mamá, mi papá, mis hermanos, sino en mi vida, ¿verdad? En mi vida haz tu voluntad, Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí? ¿Nadie? Prácticamente es entrando, reconociendo lo que Él es. Primero. Lo que Él es, ¿no? Porque siempre empezamos y mira, Señor, y cómo estoy, y dame, y acá, y allá, ¿no? Claro. Entonces, es reconocer lo que el Señor es, su grandeza, su deidad. Primero es ese todo, reconocer que estamos adorando y dirigiéndonos a ese ser supremo, al creador del universo. Simple y sencillamente el hecho de que tengamos esa entrada franca con Él todos los días es por la obra de Jesús, no porque nosotros seamos algo o pretendamos haber hecho algo o ser buenos, es porque nuestro Señor Jesucristo dio toda su sangre en la cruz. Es por eso exactamente. Y exactamente así como dice nuestra hermanita Teresa, reconocer con quién estás, delante de quién estás, del creador del universo. Y si tienes la oportunidad de presentarte delante de Él, pues ven como debes venir, como un siervo delante de su Señor, ¿verdad?
y no como queriendo frotar la lamparita y que salga el genio y pedirle cosas, ¿verdad? O sea, sabemos que esa parte no funciona así. La siguiente preguntita ahí dice, como podemos observar, las primeras 3 frases nos ayudan a recordar el propósito de nuestras vidas. ¿Cuáles son? Santificar su nombre, Así que es. venga su reino a nosotros Así es. y que se haga su voluntad. Así es, así como en el cielo, así también en la tierra, exactamente, así es. Y bien lo comentó la hermanita, que eso es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para entonces, ahora sí, posarnos con temor y temblor delante de Él, claro, con toda la confianza, pero con toda la confianza, entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Confiados porque la puerta está abierta por la sangre de nuestro Señor, pero no porque yo hice algo para poder ganarme el lugar de presentarme delante de Él, ¿verdad? No sé si queda claro esa parte Pues es que es como lo dice en lo que es el objetivo, ordenar nuestra manera de orar. Porque muchas veces, ahora lo digo por mí, o sea, no con estas instrucciones y en ese orden, pero si uno empieza con ese orden, tu misma oración con Dios, tus peticiones que tengas delante de Él, se ordenan. Porque aquí vemos qué es lo que realmente importa, que es santificar su nombre, que su reino sea en mi vida y que se haga su voluntad y no la mía. Y cuando ya te da esa parte, pues oras así de esa manera y bueno, con lo que sigue te das cuenta el significado que tiene, o sea, de qué se trata. Claro. Lo voy a comentar, a lo mejor no está muy bien que lo comenten, pero pues es gloria al Señor, no a ningún hombre. Hay un hermanito en la iglesia que ha predicado ahí, no voy a decir su nombre porque la gloria es para el Señor. Claro. Pero cuando bueno, los que más o menos saben, me toca con él cuando doy clase a él le toca en un salón y a mí a otro. Y él es el que ora. Y cuando ora, le da gloria al Señor, como no tiene una idea. Y yo, le estaba así, un minuto reconociendo quién es Él. Casi un minuto, o sea, reconociendo quién es Él. Antes de empezar a orar, o sea, o más bien empezando a orar, o sea, yo, órale Señor, o sea, todos esos atributos tiene Señor. Y yo cuando entro como Juan por su casa, entro a la puerta y te empiezo a pedir lo que necesito. Y necesitamos reconocerlo, necesitamos reconocer quién es Él, delante de quién estamos, para saber quién soy yo también y cómo vamos a pedir, ¿no? Pero es hermoso esa parte. Y se los quise compartir. Ok. Sí, adelante. Pues es que lo que estamos viendo principalmente ahora, sabemos que si nosotros centramos completamente en lo que importa, que es darle la gloria, reconocer quién es el Señor. Recuerdo haciendo comentarios, eso fue en el estudio, que dijeron, el Señor no creas que no sabe, el Señor es omnipresente, omnisciente, Él sabe todo. Entonces, si ya sabemos que Él sabe todo, ¿para qué desperdiciamos el tiempo en lugar de adorarle o reconocerle en nuestras peticiones? El Señor sabe lo que necesitamos, nos va a dar conforme a su tiempo y Él nos los tenga que dar. Y como dicen, lo principal es reconocerlo, ¿verdad? Su reino, su voluntad, qué es lo que hay que darle, sus atributos. Y buscando al Señor, como es Mateo 6:33, automáticamente todo se va a acomodar. El Señor sabe qué es lo que necesitamos, sabe cuáles son nuestras faltas, sabe qué es lo que realmente donde fallamos, sabe dónde necesitamos más de su apoyo, su fuerza, todo. Entonces, nada más hay que buscarle a Él. Pero es lo que dice, no entendemos, ¿verdad? Así, yo igual recuerdo la oración. Y gracias Señor por este día, así, también ya te pido por esto, y te quedas así como que sí es cierto, o sea, pides por cosas de repente que parecería de cierta manera que son buenas, pero realmente el Señor sabe realmente cuáles son nuestras peticiones ya desde antes que las podemos decir, ¿verdad? Entonces es más que nada centrarnos como está ahí, ¿verdad? Y lo que decía ahorita del hermano que ora de esa manera, reconociendo quién es Él, se me vino así en la memoria cuando yo estaba en Monterrey. Nosotros íbamos todos los días a hacer oración, pero en la iglesia nos juntábamos nada más ciertas personas
Y cuando iba una persona en especial que empezaba a orar, un copastor, decía, ¿quién contuvo los mares en la mano? ¿Quién con 3 dedos recogió toda la tierra? O sea, todo su poder. O sea, esa manera de entrar a su presencia es impresionante porque te pone a ti en tu lugar. Y entonces es nada más, o sea, de verdad bajarte, rogar, suplicar, como decía el pastor al final, o sea, pero sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros y todo lo que Él hizo por nosotros. Exacto. Y esto que voy a comentar ya lo he comentado aquí, pero ahorita que estamos así como que ya subrayándolo y marcándolo porque la palabra así nos lo muestra, y así es, efectivamente así es. Cuando tú le das gloria y lo reconoces y exaltas sus atributos, te das cuenta que lo que le vas a pedir ya es insignificante. O sea, te empiezas a dar cuenta que Él es tan grande y tan poderoso que lo que le vas a pedir ya es así, ya es insignificante. O sea, y va a ser su voluntad precisamente, pues es lo que estamos alineando. Entonces, esa parte para que nos quede muy claro, pienso que al Señor no le molesta si le pides una necedad, no le va a molestar, pero siempre supedítalo a su voluntad, porque eso de que declaro y amarro y te ordeno casi, pues como que cómo te lo explico, ¿no? O sea, ya, yo creo que ya no no pasa se hace tu mucha voluntad. gente, sí, hay mucha gente. sí, o sea, son antiguas que yo no sé, digo, maneras de verdad. claro. Pero yo creo que lo más importante es eso, venga a nosotros tu reino. Entonces, eso es lo que necesitamos, que Él reine en nosotros, porque entonces, ahora sí, su propósito va a ser cumplido en nuestras vidas. Por supuesto. Muy bien. ¿Alguien más? No, mi preocupación es. Perfecto. Continuamos. Versículos 3 y 4. Laurita, mi hija, ¿me ayudas con 3 y 4? Sí, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, amén. Parte de la traducción, y pues ya hemos visto la otra, el esquema en Mateo, en el Sermón del Monte, en donde está muy claro, ¿verdad? Obviamente estamos pidiendo por nuestro sustento diario, ¿verdad? Por el perdón, estamos suplicando por perdón, que perdone nuestros pecados, aunque aquí dice como si, perdóname porque yo ya hice esto, o sea, sí explico, o sea, se sobreentiende así, pero pues sabemos que el Señor no se contradice, ¿verdad? O sea, simplemente es cuestión de traducción, es perdóname, y si yo lo interpreto así, ¿verdad? Y si es porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, es decir, si ya hiciste eso, entonces pues ya has sido perdonado, ¿verdad? Esa es la parte que manifiesta evidencia de que has sido perdonado, ¿verdad? El que tú perdones a los demás. Y no nos metas en tentación, es obvio, el Señor no se contradice, simple y sencillamente, pues Dios no puede tentar a nadie, o sea, simple y sencillamente es no nos dejes caer, ¿verdad? Sabemos que la otra traducción está así, no nos dejes caer en esa tentación y líbranos del mal, es esa parte, es esa misma parte. Y el pan, pues sí, es el pan físico, pero también el espiritual. Y obviamente esto me trae a la memoria cuando el Señor les daba el maná y que era diario y tenían que estar esperando diario, porque obviamente lo que tiene Dios para nosotros cada día es diferente. Sí. Entonces la necesidad de recibir ese pan diario, Y muy nutritivo. sí, Así en la porción que Él nos da. es la que necesitamos precisamente para ese día. Porque recuerdo que algunos agarraban para el otro día y se les echaba a perder. Sí, Sí. porque cada vez Tenían que es esperar algo el diferente lo que nos tiene. Así es. Así somos, ¿verdad? No le creemos al Señor y queremos hacer el guardadito. Pero bueno, no estoy diciendo. Ok. Dice ahí, las 3 peticiones que le siguen, más que peticiones, son confesiones de nuestras más profundas necesidades. ¿Cuáles son estas?
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El que perdonemos nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas Y no líbranos nos del metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún Está bien comentario en esto? Está súper claro. Y en la parte de calambres, en el versículo 4 dice, y perdónanos también como también perdonamos a todos los que nos deben. Así como que... No, es que qué compromiso. Sí. O sea, el Señor te lo está poniendo así quieres que te perdone. Exacto, como les comentaba el pastor, Sí. ¿verdad? Pero el pastor decía bien chilango, ¿te cae? Sí, ¿Quieres sí. que te perdone? Sí, cuando vimos lo del sermón del Mateo. monte, así lo decía. Sí. Te cae, ¿qué quieres que te perdone? ¿Quieres que igual? te perdone así como tú perdonas a tu suegra? Hijo de Ah, su- sí, sí, eso lo sé. Órale. Es que no sé si vieron lo mismo, pero pues otro versículo dice, será, con la vara que mides será Será medido. medido, claro. Entonces, Definitivo, por eso es que eso, no nos ¿no? toca juicio, por eso es que no hemos ido para juzgar a nadie, para hacer juicio. Muy bien, continuamos. ¿Alguien tiene de acá en línea alguna pregunta, duda o comentario? No, hermano, todo claro. Muy bien, continuamos. Versículos 5 al 7. Gabriel, ¿me ayudas del 5 al 7, por favor? Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Gracias, bro, pero creo que hay que seguirle a ver. Sí, sí, porque eso es... Sí, uno más. Os digo, y aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Ok. Con toda esta historia. Uf, no es sencillo, Créanme que no es sencillo, pero que el Espíritu a cada uno nos muestra. ¿De qué está hablando Jesús? Porque les empezó a contar esta historia después de que les dijo cómo orar. Les empezó a contar la historia. Pues de lo que está hablando, la perseverancia en la oración, por eso ponen como La un subtítulo, la necesidad de perseverar, La necesidad como de importunar, que es la palabra usada ahí, ¿no? Que es la de la respuesta. O sea, de esa manera tan inoportuna de estar, como él dijo, diligente, necesidad diligente, y el otro era... Ok, primer pregunta que les voy a hacer y no está aquí. Ya saben que me gusta preguntarles. Si ustedes tuvieran un amigo, fueran a medianoche a pedirle algo, es lo que está diciendo el Señor. Sí. Escuchen bien, más que ahora se los pregunto yo a ustedes. ¿Irían a medianoche a tocarle la puerta a pedirle un pan? Porque les llegó visita. pues, ¿No? Sean sinceros con No, pues, ustedes no. mismos, ¿no? ¿Verdad? No. ¿Verdad que no? Ok, ¿qué está diciendo Jesús? Que con él pueden ir a la hora que sea. Ah, espera. Ah, No hagan la prisa. ¿Qué está diciendo? Jesús está diciendo, escucha lo que te voy a decir. Bueno, pues mira, yo te digo, dice ahí en el 8, que aunque se levantara, no se va a levantar porque es tu amigo, no se va a levantar porque te ama, no se va a levantar, se va a levantar porque también no estés molestando. sí. Por eso te va a servir. Para que no te No porque, ay, que noble es mi No, amigo, no. este sí es mi cuate de verdad. No, escucha lo que te está diciendo el Señor. Se va a levantar para que ya no estés muriendo y ya te vayas y hagas lo que tengas que hacer. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la palabra clave para entender la enseñanza de esta ilustración? Importunidad. No es por su amistad, No. es por importunidad, ¿verdad? Ok.
Guárdenlo en su corazón porque todavía no termina la enseñanza. Sí, claro. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Que espero que no, porque todavía no termina la enseñanza. Todavía apenas nos está diciendo. Nuestro Señor Jesús no tenía PowerPoint y lo iba leyendo después, sino que Él lo iba diciendo cómo va, ¿no? Seguimos. Versículos 9 y 10. Gabrielita, ¿me ayuda con esos, por favor? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén, gracias. Y bueno, después el Señor nos dice estas cosas, ¿no? Que dice, pero yo les digo, pide y se te dará, busca y vas a hallar, llama y se te abrirá. Es decir, aquí habla de diligencia, aquí sí está hablando de diligencia. Hay una línea muy delgada en exigir, en insistir. Yo lo llamo mucho, y lo he dicho aquí, yo he dicho que mi Señor me ha enseñado a mí a ya no patear las puertas, a checar si está abierta 1, 2, 3 veces. Si no abre, pues no abre. O sea, a mí me ha enseñado el Señor así. Esto pareciera, con la plática que dio, pareciera decir de que es inoportuno e insiste, pero no está tratando de decirnos eso. Les voy a explicar por qué. Pide, sí. Pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor es que no hay cómo explicarlo. El Señor nos dijo en su palabra que si nosotros pedimos, en Juan 15 está, nada más que no me acuerdo qué versículo, que si nosotros permanecemos en Él y su palabra en nosotros, entonces, que le pidiéramos lo que quisiéramos y nos lo dará. Búscamelo, amor, Juan 15, no me acuerdo qué versículo es, para leerlo tal y cual. Sí, lo mencionó. Y es que porque ahí está. Entonces, Dios no se contradice, Jesús no está contradiciendo de que pídeme tú el que sea lo que quieras y se te va a dar. Siempre y cuando. Siempre conforme, está intrínseco, o sea, está intrínseco porque la palabra nos lo enseña así, ¿sí? Entonces, es como por ejemplo, simplemente este es un ejemplo. Es el 7. Gracias. 15:7. Me lo lee, por favor, hermanita, fuerte. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permaneces en mí Sí. y mis palabras permanecen en ti, ahora sí, Juan de Dios. Porque vas a pedir conforme a su Claro, voluntad. por supuesto que vas a pedir conforme a su voluntad. Porque si no las conoces, no vamos a pedir. Por supuesto. Está intrínseco eso. ¿De qué manera está intrínseco? Es decir, cuando la misma Biblia dice y declara así, en otro versículo dice, porque se me vino a la mente, obedece a tus padres como hijos, ¿verdad? Obedece a tus padres en todo. ¿Es en todo? Bueno, también después dice, pero si va en contra de Dios, pues no, ¿verdad? Por supuesto. De la misma manera, ¿verdad? Obedece a tu jefe en el trabajo. O sea, tienes que obedecerlo siempre y cuando no te diga que hagas algo que va en contra de la palabra de Dios. De la misma manera está intrínseco esto. O sea, pide y se os dará, por supuesto, pero no vas a pedir lo que te place y lo que quieres, ¿verdad? Es conforme a su voluntad, exactamente.
Sigo leyendo, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Es decir, sí debemos hacerlo, debemos pedir, por supuesto, debemos de estar en comunión con el Señor, aunque el Señor, como alguien lo comentó ahorita, Él sabe perfectamente de lo que tenemos necesidad, pero a Él le gusta que le pidamos las cosas, por supuesto. Sí, aunque se ve como que, ok, no es que tengas que ser insistente, más sin embargo, también viene la palabra en caso del juez injusto, que la viuda iba y que ya con tal de que lo dejara en paz, dijo, ok, ya. Es lo que leímos ahorita del amigo que le sirvió. Es esa parte, pero ahora no ha terminado la enseñanza. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Ok. Dice también, no hemos de pedir como Ah, ese, por eso. Y el Señor nos dice que pidamos, vamos a recibir, pero el Señor, nosotros vamos a pedir, pero así como nosotros padres con nuestros hijos nos dicen necesito esto, como padres analizamos, te hace falta, no te hace falta, te hará daño, no te hará daño, te perjudicará. ¿Qué es más importante? A lo mejor esto sí, esto después. Exacto, entonces de acuerdo a eso el Señor nos va a responder. Por supuesto. Y van a ser los tiempos de... Claro, por supuestísimo, Cuando exactamente. el pastor también mencionó lo de 1 Juan 5:14, eso también es bien claro. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está. ¿no? Dice la preguntita ahí en la hojita. Escribe, ¿o qué dice? Sí, escribe las 3 frases que describen la actitud con la que el Señor nos exhorta a presentar nuestras peticiones delante de Él. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Exactamente. Muy bien. Híjole, viene el desenlace. Quiero que pongan atención qué ejemplos dio Jesús. Ya vimos el primero que les dije que lo guardaran en su mente y en su corazón. Y estaba hablando de pan. ¿Qué le fue a pedir el pan? Y ahorita vamos a ver. Continuamos. Versículos del 11 al 13. Hermanita Leti, ¿me ayudan con ellos? Sí, claro. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Está hablando de comida el Señor? ¿De tu necesidad de comer cada día? ¿Está hablando de eso? Es la necesidad del Espíritu Santo. Así es, está hablando de un asunto de vida o muerte. ¿Verdad? De vida o muerte. Ahora, voy a hacer una pregunta porque aquí es importante. Que no está ahí. Al menos, bueno, yo ya lo tengo claro y yo tengo una respuesta, pero yo les pregunto a ustedes, cuando no conocían al Señor, ¿ustedes podían pedirle su espíritu para que entrara a ustedes? ¿Sabían que eso existía, que debía de ser así? ¿Tenían alguna claridad de poderle pedir al Señor, Señor, quiero tu espíritu para poder seguirte? No teníamos ni idea, ni la menor idea de cómo funciona esto. Ni teníamos idea de qué era lo que sí podíamos pedirle, que bajo su voluntad. Claro, estábamos perdidos. Yo le decía a Laura, a donde yo empecé en una célula en Monterrey, cuando vivía en Monterrey, estaba en una iglesia, la esposa del servidor de célula me decía, Leti, ora
para que el Señor nos dé su Espíritu Santo. Y yo decía, a ver, ¿por qué? Si ya fuimos sellados con el Espíritu, porque así lo dice su palabra, Sí. y que ya estamos llenos, pero decía, ora eso, ora. Y ahora lo entiendo, su insistencia en que orara por el Espíritu, porque entonces Él nos va a llevar a pedir lo que realmente conviene. Por supuesto, porque nosotros no sabemos, esa es la verdad, no sabemos lo que nos conviene. Pedimos nuestra conveniencia, lo que vemos, ¿verdad? Lo que creo que me conviene aquí, lo que veo, pero no sé exactamente qué es lo que me conviene espiritualmente. Y el Señor sí. No sabemos pedir. Exacto, como conviene. Exactamente. Preguntita ahí, ¿qué es lo que nuestro Padre ha prometido dar a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8, del 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque esa es la voluntad. Ya, así es. El Espíritu sabe perfectamente qué es tu necesidad. Y Él va a interceder con gemidos indecibles, es decir, no necesita pronunciar ninguna palabra para que tú puedas ser, ¿cómo se dice? Guiado por el Espíritu hacia el Señor. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está enseñando Jesús? A orar. Nos está enseñando a orar, a hablar con Él espiritualmente, a pedirle lo que verdaderamente conviene, pero nosotros no sabemos eso, es decir, el Espíritu de Dios nos va a enseñar a orar y a estar en comunión con Él, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, pues vemos que esto, de esta manera como da esa historia, es pedir insistentemente, pero no nuestras peticiones, porque muchos como que entendieron eso. No, entonces ahora el Señor le va a estar pidiendo que me dé esto o que me dé esto, no, sino que es pedir su espíritu insistentemente, así de esa manera de que lo necesitamos. Y le pasamos por que dijo en el estudio que, ¿y quién nos va a hacer pedir de ese espíritu? ¿Y quién va a poner nosotros pedir más de su espíritu? Pues el Señor. Él también nos da el hambre de pedir más, cada vez más, de saber más y de necesitar su espíritu. Ahora, sí, perdón, hermano, sí. Bueno, y me está acordando de Santiago 4, porque ayer el comentario que le quería decir ese día, que está ese pedís y pedís mal, dice, porque pedís para nuestros deleites. Entonces me acuerdo mucho de eso, entonces está diciendo el Señor, o sea, estamos pidiendo algo que no es, aquí no sé, sino ¿qué debes de pedir realmente? Exacto. Mira, el punto es debo aclarar esto, que el Señor nos está enseñando esa parte y lo que debemos de entender y saber es de que el Espíritu no se da por medidas. La fe sí, el Espíritu no. O lo tienes o no lo tienes, ¿sí? Pero en una congregación, en una comunidad, no todos tienen el Espíritu y por eso es que es necesario esto. Porque, oye, no, pero si ya el Espíritu está, pues no se sale. Claro que no. Pero es para los que no lo tienen, ¿verdad? O sea, y esto hay que estarlo estimulando y pidiendo y enseñarnos a orar, a pedir al Señor como corresponde, ¿verdad? Obviamente que el Espíritu mismo nos guía más conforme a la voluntad de Dios que nosotros mismos, ¿verdad? Y conforme vamos madurando y creciendo en Cristo Jesús, pues vamos sabiendo y entendiendo que es su voluntad soberana por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No.